siempre en agraria, van a verlo así, de esa forma, ¿no? Comparando como si fuesen tres fases, ¿ya? O sea, tú tienes la mitosis, la meiosis 1, la meiosis 2, pero yo te hago esta pregunta. Si yo quiero comparar la meiosis con la mitosis, o sea, quiero encontrar muchos puntos en común, ¿con quién lo comparo a la mitosis? ¿Con la meiosis 1 o la meiosis 2? ¿Con qué me conviene comparar si quiero buscar puntos en común? La meiosis 2. La meiosis 2, exacto. Exacto. O sea, cuando la pregunta diga en común, meiosis 2. Pero si dice la diferencia, o sea, si yo quiero contrastar, buscar enormes diferencias entre la mitosis y la meiosis, de hecho que debo escoger a la meiosis 1, porque la meiosis 1 en cada fase es completamente diferente a la mitosis. En la profase mitótica no hay recombinación, en la meiótica sí. En la metafase mitótica, una placa, en el otro dos placas. En la anafase, separa cromátides, separa cromosomas. En la telofase, termina como diploide, termina como haploide. Es completamente diferente. Entonces, si la pregunta arranca diciendo la mitosis, a diferencia de la meiosis, meiosis 1. La mitosis tiene en común con la meiosis, meiosis 2. ¿Está bien? Tengo que tratar de enfocarme hacia esa dirección. ¿Ya? A ver, revisemos la pregunta 8. En la mitosis, los cromosomas homólogos son independientes. Ya. Me imagino que se refiere que no se recombinan, pues no, eso es lo que estaba enfocando. La meiosis 1 mantiene la carga cromosómica igual que la mitosis. No, ahí ya, error, porque por algo es reduccional, pues no. En la mitosis los cromosomas homólogos se aparecen. Bueno, eso ya es. La D, creo. Ambos contribuyen, sí, creo que solamente es la B, ¿no? D, la Sí, D, la D. sí, sí, sí. La D, a ver, dice, ambas contribuyen en la variabilidad genética. No, no, no puede ser. La E dice, la mitosis, a diferencia de la meiosis, produce cuatro. No, tampoco. Es la A, ¿no? La A es. Sí. Profesor, disculpe, yo leí por ahí que la mitosis también contribuye con o sea, sí mantiene la carga genética, pero contribuye con la variación o algo así raro. No, 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 no. La variación es solamente la meiosis. Recuerda que la meiosis es lo que hace el crossing over. Pero la mitosis no, porque por ejemplo, mira, enfócalo de esta manera. Tienes que enfocarlo de esta manera. Ahí lo que te está fallando es ampliar un poco el concepto, porque la mitosis no sirve para formar los gametos. O sea, si te rompes un hueso, ese hueso se regenera por mitosis. Entonces la pregunta sería, ¿por qué variaría genéticamente las células del hueso? ¿Te das cuenta? Ah, sí. Cuando te cortas las uñas, la mitosis las hace crecer. Entonces, ¿por qué la mitosis querría que tengas uñas con variedad? No tiene sentido. La variedad es importante para la descendencia. Y el que ayuda en ese proceso de gametogénesis, para que los gametos sean diferentes, esa es la meiosis. La meiosis es el que aporta para que los descendientes sean diferentes. La mitosis no entra ahí. En tema de variabilidad, la mitosis no. Recuerda que es la principal diferencia entre los dos, además. ¿Está bien? Entonces hay que revisar con cuidado eso. Sí, profe, gracias, todo claro. Bien, bien, bien. Entonces yo creo que en este caso es avión, ¿no? Porque me da a entender, obviamente, que los cromosomas no se recombinan, y sí, es correcto, pues no se recombinan. Ya. 9. Si dos genes para una característica ocupan el mismo locus en un par de cromosomas, ¿cómo se les llama? ¿Cómo se les dice, chicos? ¿Mm? ¿Cómo se les dice? A ver. Mira, esa pregunta interesante,
porque rompe un poco el molde de lo que siempre decimos nosotros. O sea, yo sé que un gen presenta variantes. Y estas variantes son los alelos. Los alelos son las variaciones de un gen, ¿no? Entonces, si ahí me dicen, ¿qué es un alelo? Yo digo, los alelos son las variantes de un gen. Claro, son las variantes de un gen, los alelos. Sí, sí, son las variantes del gen. Perfecto. Pero también, cuando hacemos genética, hacemos lo siguiente, mira. Basándonos en lo que hicimos hace un rato, ¿eh? Porque el soporte para este tema es meiosis. El soporte teórico de genética es la meiosis, ¿no? Es uno de los que aporta. Dogma también es uno que aporta. Pero este caso de los cromosomas es meiosis. ¿Ya? Mira, por ejemplo, tengo aquí un par de cromosomas homólogos. Tengo aquí un par de cromosomas homólogos. Ya. Según lo que hablamos hace un rato, los cromosomas homólogos, ¿no? Eso decimos en meiosis, ¿no? Los cromosomas homólogos son genéticamente iguales. Claro, ya. Pero cuando estamos en genética, tenemos que ampliar el concepto. O sea, ¿a qué se refieren que los homólogos sean genéticamente iguales? Digamos que este es de papá y este es de mamá. O sea, genéticamente iguales, ya, pero quiero que seas un poco más específico. ¿A qué te refieres cuando me dices que los cromosomas homólogos son genéticamente iguales? Me refiero a tres cosas. Esto incluye tres cosas. Primero, la cantidad. Si el cromosoma del padre tiene 500 genes, el de la madre también tiene 500 genes. Genéticamente iguales implica la cantidad. Primero. Segundo, implica los tipos de genes. O sea, si el cromosoma del padre tiene gen para el cabello, piel, ojos, el de la madre también debe tener genes para cabello, piel, ojos. O sea, los mismos tipos de genes. Los mismos tipos de genes. Y tercero, importante, la ubicación. O sea, si el gen de papá del cabello ocupa este locus, el gen de mamá del cabello debe ocupar el mismo locus, la misma ubicación. Si el gen de papá de la piel ocupa este locus, entonces el de mamá debe ocupar el mismo locus. Y cuando los genes, o sea, profe, que, por ejemplo, digamos que acá hay un locus y acá hay un locus, sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que necesariamente, si los genes están ocupando el mismo locus, es porque representan a la misma característica. Si los genes están ocupando el mismo locus, necesariamente es porque expresan a la misma característica. Y por lo tanto, a esos también les llamo así, alelos. Y dices, los alelos ocupan el mismo locus en sus respectivos cromosomas homólogos. Esa es la otra forma de definir alelos. O sea, aparte de esta clásica, ¿no? Que es las variaciones. ¿Está bien? Amigos, ¿lo entendieron? ¿Sí? Sí, profe, sí. Bien.
Muy bien. Entonces, creo que ahí apunta la pregunta número 9, ¿no? Ahora, léela de nuevo. Dice, si dos genes para una característica ocupan el mismo locus en un par de cromosomas, bueno, sobreentendemos que son los homólogos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué sobreentendemos? Porque dice para la misma característica, ¿cierto? A menos que te diga para características diferentes. Ahí no serían alelos. Claro, por ejemplo, si yo comparo este de aquí, si yo comparo este gen verde con este gen rojo, date cuenta que están ocupando diferentes posiciones. Por lo tanto, si están ocupando diferentes posiciones, esos no pueden ser alelos. No, pues no pueden, ¿no? Claro. Pero ahí me dice para una característica. Así es que dedo. ¿Está bien? 9, dedo. 10. Cuando dos gametos que se fusionan para formar un cigoto contienen diferentes alelos de un gen determinado, la descendencia es ya. Recuerda que para Mendel, un gen solo presenta dos versiones. ¿Ya? Esa es la esencia de la genética mendeliana. Cuando tú estudias a Mendel, tienes que aceptar esa afirmación. ¿Ya? Recuerden, chicos, recuerden, en la agraria solo toman genética mendeliana. Yo sé que hay una genética post-mendeliana, pero en la agraria no es su mundo. Ellos no trabajan con eso. ¿Está bien? Sus preguntas, todo es mendeliano. Así que tú cuando haces genética aquí, tienes que hacer genética pensando en Mendel. Genética mendeliana. La genética de Mendel. Y Mendel dice que un gen solo presenta dos versiones. Nada más. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros somos diploides. Es decir, tenemos cromosoma de papá, tenemos cromosoma de mamá. Papá, mamá. Un gen de papá tiene dos opciones. O papá tiene la versión dominante o tiene la versión recesiva. Un gen de mamá o tiene la versión dominante o tiene la versión recesiva. Porque los genes tienen dos opciones. Puede ser que papá tenga la versión dominante o la recesiva, puede ser que mamá tenga la versión dominante recesiva. Pero yo elijo. ¿Cuáles son mis opciones? Puede ser que papá te dé la versión dominante y mamá también. Puede ser que papá te dé la versión recesiva y mamá también. Y si es así, si ambos coinciden en darte versiones similares, entonces tú serás homocigote. Homocigote, dominante, recesivo, o como decía Mendel, línea pura. Ya. Pero ¿qué pasa si tus padres te dan versiones distintas? O sea, de repente uno de ellos te da la versión dominante y el otro te da la versión recesiva. Entonces tú eres heterocigote. Heterocigote. O también se puede decir así, híbrido. Entonces, cuando yo tengo dos alelos diferentes, soy híbrido, soy heterocigote. Entonces,
En esa pregunta, ¿qué marcamos? ¿Qué marcamos en esa pregunta? Bien, a ver. Ya. ¿No? Ahí está. La pregunta número 10. Cuando dos gametos que se fusionan para formar un cigoto contienen diferentes, pues heterocigote sería la B, beso. 11. Si la constitución genética de un individuo se presentan alelos de en cada uno de los cromosomas homólogos, se dice que es, bueno, es D minúscula, ¿no? O sea, sería un homocigote recesivo, por cierto. La 11, dedo también. La 12. Un alelo recesivo es aquel. Ya. Recuerden que esto de dominante y recesivo son conceptos mendelianos también. O sea, él le dice dominante. O sea, su acción de Mendel es aquí. Cuando están los dos. O sea, digamos que el dominante es para cabello crespo y el recesivo es para cabello lacio. Entonces, si es homocigote dominante, cabello crespo. Si es recesivo, cabello lacio. Pero, ¿y si es híbrido? Si tiene gen para cabello crespo y tiene gen para cabello lacio, ¿qué es lo que dice Mendel al respecto? Mendel dice que si están los dos, el que se expresa es uno de ellos. Y a ese se le llama el dominante, ¿no? Y el otro, para Mendel, no se expresa. O sea, como que el primero se expresa y desaparece al otro, ¿no? Y a ese le llama el recesivo. O sea, profe, ¿este chico tendría cabello crespo? Sí, tendría el cabello crespo. Entonces, ese es el concepto de recesivo. ¿Qué marcamos ahí? ¿La B? No te produce efecto en la condición homocigote, que nunca se expresa. La B sería, ¿no? Porque esa es la palabra que se usa, pues, ¿no? Cuyo efecto es enmascarado por el dominante. Sí, esa es la respuesta. Beso. La B. 13. El principio de segregación de Mendel establece que, ya, a ver. Recordemos eso. Recordemos los principios mendelianos. Recordemos los principios mendelianos. Por ejemplo, voy a hacer este cruzamiento. Voy a cruzar un homocigote dominante con uno recesivo, pero acá ya estoy viendo el primer principio mendeliano. ¿Por qué, profe? Porque Mendel es el que nos dice que siempre tenemos que expresar a un individuo con dos alelos. Este es el primer principio. Que se conoce como el principio de las parejas. Ya. Luego, Mendel dice que tenemos que separar a los alelos.
para la formación de los gametos. Por ejemplo, digamos que este es el progenitor masculino y va a formar los gametos masculinos. Entonces, ahí se separa. Y este es progenitor femenino y va a formar los gametos femeninos. Y los separamos también. Ya, eso, por ejemplo, para nosotros, eso es la meiosis. Eso es lo que hace la meiosis. La meiosis es la que se encarga de separar a los... Lo hemos visto hace un rato. Cuando con el cromosoma de papá, en la fase 1, se separó del de mamá, ahí se separan los alelos. O sea, para nosotros, esto es a la fase 1. Esto es disyunción de cromosomas homólogos. Pero para Mendel, esto es segregación. Esto es segregación. Y la segregación para Mendel representa su segundo principio. El segundo principio. El principio de segregación. Luego se van a fusionar, ¿no? Se van a fusionar para formar un cigoto, ¿cierto? Siempre será dominante, siempre será recesivo, así que el cigoto, ¿no? El cigoto va a ser así. Híbrido. Y como es híbrido, va a expresar el carácter dominante. Y eso para Mendel representa su tercer principio. El tercer principio. El principio de dominancia. Recuerden, chicos, por si acaso, que Agraria no te dice leyes de Mendel, cuidado. Ojo, eso es para otra universidad. O sea, para otra universidad son leyes de Mendel. Acá se utilizan los principios mendelianos. Entonces, primer principio de las parejas. Segundo principio, la segregación. Tercer principio, principio de dominancia. Cuando el híbrido, en el híbrido, lo que se expresa es el carácter dominante. Bien. Perfecto. Entonces, en esta pregunta, ¿qué marcamos? En la pregunta 13. El principio de segregación de Mendel establece que... Ya, ¿qué marcamos? Los factores en pareja se separan al azar y cada gameto recibe el correcto. Es la B. ¿Está bien? Es la B. Bien, chicos. Avanzamos hasta aquí. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Capturen esto si desean. Tomen una captura. Profe, una pregunta. Dime, linda. ¿Y la D? A ver, vamos a leer la D. Vamos a leer la D. Los pares de alelos que segregan se distribuyen independiente. Ah, no. Eso de ahí es segregación independiente. Ese es el cuarto principio. Ese es el cuarto, exacto, ese es el cuarto principio. El cuarto principio, mire, y justo un chico ayer en la universidad me preguntó esto, porque estaba justo en clase de biología este tema, justo en ese tema. Y me dice, profe, ¿cómo es la segregación independiente? O sea, ¿cómo yo puedo confirmar, evaluar, estudiar la segregación independiente? La única forma de hacerlo es el cruce de híbrido. O sea, cuando tú quieres ver el cuarto principio, debes cruzar de híbridos. Aquí y solamente aquí tú vas a ver el cuarto principio mendeliano. La segregación independiente. La segregación independiente. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a ver
que la descendencia va a salir mezclada. Por ejemplo, va a haber 9 que son dominantes, 2 caracteres dominantes, 3 dominante recesivo, 3 recesivo dominante y 1 recesivo recesivo. Pero acá tú ves esto. Sale dominante con recesivo. O sea, quiere decir que son 2 genes, pero se separan y se mezclan con los recesivos. Los dominantes se mezclan con los recesivos. Y producto de esa mezcla, tengo esta variedad, ¿no? A eso le llama segregación independiente. ¿Está bien? Entonces, la única forma de evaluar el cuarto principio es cruzando de híbridos. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¿Les quedó claro eso? Bien, chicos, nos quedamos aquí. Nos pasamos un poquito. Nos quedamos aquí. Nos vemos la próxima semana. ¿Está bien? Un abrazo para todos. Cuídense mucho.